Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta sesión sobre una casuística que es bastante frecuente de encontrar, pero que muchas veces es bastante difícil de tratar y que se refiere al síndrome de combinación. Este síndrome también es más comúnmente conocido como síndrome de Kelly, en honor a quien lo describió por primera vez, y que se denomina también síndrome de hiperfunción anterior. Si nos vamos al glosario de términos prostodónsicos, se define como este síndrome de combinación a ciertas características típicas que van a ocurrir cuando existe un maxilar edéntulo que se opone a una mandíbula bilateralmente desdentada, una clase 1 de Kennedy, en el que solo queda remanente el grupo quinto. Eso va a hacer que aparezcan ciertas características típicas que vamos a ir viendo ahora en la sesión y que hacen que se genere este síndrome de combinación o síndrome de Kelly. ¿Cuáles son estas características con base a las cuales más bien se define este síndrome? Va a haber una presencia de reborde anterior fibrosado, una elongación dentaria del grupo quinto, va a existir también hipertrofia de las tuberosidades, una hiperplasia papilar palatina, nos vamos a encontrar también con una reabsorción de los extremos libres inferiores y un pseudoprognatismo mandibular. Por allá en el año 2007, este autor Torstuno clasificó en 3 a la casuística que se podía presentar en este síndrome de Kelly. Personalmente a nosotros no nos interesa mucho tanta subclasificación porque lleva más enredo finalmente. ¿Qué es lo importante? Tener claro las características que conforman este síndrome y que son las que vamos a ir viendo a continuación. Podemos apreciar en estas imágenes las características típicas de lo que implica este síndrome de Kelly, que va asociado al uso de una prótesis total superior de larga data y a un desdentamiento bilateral posterior en el que, producto que el paciente no ocupa la prótesis inferior o nunca quiso rehabilitarse los extremos libres posteriores, se va a generar un traslado del baricentro masticatorio hacia anterior. Por lo tanto, el paciente se acostumbra a funcionar con el grupo anteroinferior, el grupo quinto, contra la prótesis total superior a nivel del sector anterior. Esto va a generar en el tiempo una reabsorción excesiva de la premaxila, lo que genera que se incline hacia distal y hacia la lengua el plano protésico, lo que lleva a que la prótesis se empiece a desajustar a nivel posterior y para llenar ese espacio, producto de que cada vez que el paciente come, la prótesis superior se intruye, la prótesis en el sector posterior tiende a bajar de cierta manera, a desprenderse del sector de soporte, las tuberosidades se hipertrofian. Además, esto va acompañado de la neumatización del seno, que es súper frecuente de encontrar también en estos pacientes, debido a la pérdida de dientes posteriores hace mucho tiempo. Todo esto va a generar, además, una rotación a nivel anterior de la mandíbula, lo que lleva a que se genere este pseudoprognatismo mandibular, que el paciente adquiera un perfil como que fuera una clase 3 esqueletal, siendo que es netamente por el traslado del baricentro masticatorio. Ya por eso que se llama una falsa clase 3 o un pseudoprognatismo mandibular. Entonces, como les comentaba, hay una reabsorción excesiva de la zona anterior. Vamos a ver que existe una erupción pasiva del grupo quinto para de cierta manera compensar desde el punto de vista muscular, articular y oclusal la falta de pilares posteriores. En este paper, que es una revisión de la literatura que habla sobre el síndrome de hiperfunción anterior, me gustó mucho la imagen en la cual podemos apreciar en esta panorámica, fíjense el grado de reabsorción a nivel de la premaxila, la hipertrofia de las tuberosidades, que va acompañado por lo general de la neumatización del seno maxilar, el grado de reabsorción de los rebordes desdentados bilaterales mandibulares y la
erupción pasiva, la migración de este grupo quinto, buscando el contacto que se ha perdido de los dientes anteriores antagonistas. De hecho, en este mismo paper, los autores plantean este esquema que me gusta mucho cómo resume, cómo esquematiza estos factores de riesgo. De hecho, ellos le llaman el modelo conceptual de factores de riesgo del estado de hiperfunción anterior, basado en Fisher y Owens, en el que establecen que este síndrome viene a ser el resultado de una cascada de eventos que ocurren simultáneamente a nivel oral a través de 4 niveles. Se ve influido por 4 niveles, pero que no necesariamente siguen un orden cronológico. Si se fijan, aquí vemos el nivel de influencia paciente, de prótesis, de tejidos duros blandos, nivel dentario, pero todo esto, se fijan, en el tiempo. Y es que por eso se plantea también que el síndrome de combinación es un colapso de mordida posterior, que lo van a ver más adelante, y que no se diagnosticó oportunamente, que por lo tanto también se trata de manera inadecuada. Y estos autores plantean que, por ejemplo, a nivel de influencia del paciente, vienen a ser todos los aspectos biopsicosociales, desde el acceso a atención en salud, el sistema de seguridad social, el nivel socioeconómico, la conducta en salud en cuanto a la cultura de controles, bueno, que influiría también la cultura, la religión, el estado o nivel de familia, etcétera, el ambiente biológico y genético. Por otro lado, tenemos a nivel de influencia prostética propiamente tal, donde habla del ajuste o una mala adaptación de las prótesis, la fractura de retenedores y de restauraciones, un diagnóstico deficiente e inoportuno, iatrogenia, mala expertise o poca destreza del profesional, un laboratorio inadecuado. Por otro lado, tenemos la influencia de los tejidos duros y tejidos blandos, cómo influye la pérdida de hueso a nivel de premaxila, la excesiva reabsorción de los rebordes mandibulares de extremo libre, la disminución de la cortical ósea a nivel maxilar, la presencia de polifisurado. Luego a nivel dentario tenemos la pérdida de dientes posteriores, la discrepancia en los planos oclusales, la inclinación de este plano protético, el aumento de las tuberosidades, la enfermedad periodontal, trauma oclusal, etc., que finalmente van a llevar a la aparición en el tiempo de este estado de hiperfunción anterior. Yo diría que el primer signo clínico que a uno le hace pensar de que estamos en presencia de un síndrome de Kelly es la presencia de reborde fibrosado a nivel anterosuperior en un paciente que es portador de prótesis completa superior y antagonista al grupo quinto. Uno inmediatamente al retirar la prótesis y desquizar este reborde fibrosado, este reborde móvil, ya puede estar pensando, lo más probable es que ya aquí estemos en un síndrome de hiperfunción anterior. Luego uno empieza a analizar la inclinación que tiene este reborde, la inclinación que tiene el plano protésico oclusal, cómo las tuberosidades se empiezan a hipertrofiar para, como hemos comentado de cierta manera, cerrar ese espacio a nivel posterior. Entonces esto lleva, producto del traslado del baricentro masticatorio hacia el sector anterior, a que en el tiempo el reborde anterior superior se reabsorba de manera excesiva. Asimismo, otra de las características también bastante relevantes es que va a existir una elongación dentaria del grupo anteroinferior, de los dientes remanentes naturales. Y esto es debido netamente a una erupción compensatoria y pasiva en base al cemento, que hace que los dientes en general empiecen a erupcionar, por eso se dice pasivamente, buscando el contacto con los dientes antagonistas que se ha perdido debido a esta reabsorción excesiva del reborde anterosuperior que hace que la prótesis se intruya y se vaya perdiendo la dimensión vertical. Por lo tanto, los dientes en el tiempo buscan ese contacto. Y esto desde el punto de vista de la fisiología hace que el cemento
empieza a secretar en mayor cantidad y genera una erupción compensatoria. Por eso que, por lo general, el plano oclusal incisivo de los dientes remanentes anteroinferiores se encuentra elongado. Y es así el grado que muchas veces vemos de hipertrofia de las tuberosidades, producto de este síndrome de hiperfunción anterior, que desde el punto de vista de volumen de tuberosidades, claro, uno piensa bastante favorable, pero de ninguna manera esto puede ser favorable porque esto empieza a cerrar el espacio intermaxilar y muchas veces si llegamos y hacemos una prótesis con estas características, el acrílico rosado de la prótesis va a contactar con el acrílico rosado de la prótesis inferior y eso lleva a un factor de inestabilidad tremendo. Por lo tanto, aquí en estos casos, lo que veíamos en la sesión anterior, hay que sí o sí derivar a cirugía preprotésica, porque si no, cualquier tratamiento removible que coloquemos aquí va a fracasar. Como ya mencionamos, otra de las características típicas que vamos a encontrar en este síndrome es la hiperplasia papilar palatina, que es en el fondo una estomatitis, que se produce por este desajuste que se empieza a generar a nivel palatino en la prótesis superior debido a que cada vez que el paciente tiende a morder en su zona anterior, en el baricentro masticatorio, la prótesis en el paladar se tiende a desajustar. Entonces esto empieza a generar el acúmulo de alimentos, genera en el fondo una cámara de humedad asociado a que ya es una prótesis antigua, a que hay mal higiene, producto de que el acúmulo de todos los detritos alimenticios, por lo tanto va a llevar en el fondo a que aparezca este tipo de estomatitis, que se trata con acondicionador de tejido de mayor densidad como un Onco de Comfort o alguno como el Molosil o el Ufigel P, que es de más larga duración y que nos permiten que este proceso de tipo inflamatorio y por supuesto asociado a las técnicas de adecuada de higiene, a lo mejor a un rebasado, pueda ir eliminándose. Vemos en las fotos de la derecha, fíjense el grado de reabsorción que se ha generado a nivel de los extremos libres, cómo se ha intruido esta prótesis inferior que ya no tiene ninguna utilidad, debido a que, miren el escalón que se genera, la diferencia de escalón a nivel de plano dentario y plano protético. Esto netamente debido a la, como les digo, la intrusión de esa aparatología protésica y por lo tanto el paciente solamente está masticando, mordiendo con el sector anterior, traslado baricentro masticatorio y por lo tanto está generando ya una reabsorción excesiva, un descenso del plano protésico y lo más probable esto lleve a futuro un síndrome de combinación. Es por eso que se habla de este pseudoprognatismo mandibular, porque como ya no existe función a nivel posterior, la mandíbula rota hacia nivel anterior para lograr buscar el contacto de estos dientes naturales remanentes con los dientes anterosuperiores de la prótesis. Y eso lleva a que exista un pseudoprognatismo mandibular. Por lo tanto, también se altera el perfil, haciendo parecer que el paciente fuera una clase 3, siendo que no lo es. Importante analizar también el nivel de hipertrofia de las tuberosidades, el espacio intermaxilar, porque como les decía, muchas veces va a ser necesario el derivar a cirugía preprotésica en caso de que se esté invadiendo el plano, el futuro plano protésico inferior debido a esta gran hipertrofia de las tuberosidades. Aquí vemos en este cuadro extraído de este paper de síndrome de combinación, bastante resumido, todo lo que les he comentado y cómo empieza a generarse esta cascada de eventos que van a llevar finalmente a este síndrome de hiperfunción anterior. Y todo parte por la pérdida dentaria del maxilar superior. Siempre se pierden los dientes posteriores y se mantienen los dientes anteriores. Ya una vez que se pierden los dientes superiores, el paciente requiere de una prótesis total y es ahí donde empieza la problemática debido a que el baricentro masticatorio, vuelvo a recalcar, se traslada hacia el nivel anterior, se genera a nivel posterior una mordida abierta, hay un colapso de la dimensión vertical. Para cerrar esos espacios que se generan esta mordida abierta posterior,
empiezan a hipertrofiarse las tuberosidades, lo que va de la mano con la neumatización del seno, producto de la pérdida ya de hace mucho tiempo de los dientes posteriores. Y todo esto va a llevar a, como les comentaba, la reabsorción excesiva del maxilar a nivel anterior, esta erupción pasiva del grupo quinto para compensar la pérdida de dimensión vertical que se está generando, acompañado de la hiperplasia papilar inflamatoria, este fenómeno de autorrotación exagerada con curva exagerada de SPI, producto de que el plano protésico se inclina. ¿Sí? Entonces eso también hace que se alteren los planos de referencia para una futura rehabilitación. Y esto finalmente lleva a una pseudo clase 3 con la consecuente alteración estética. Y es por eso que se plantea hoy en día de que lamentablemente este síndrome de hiperfusión anterior o de Kelly, como que queramos llamarlo, viene a ser un colapso de mordida posterior que no fue diagnosticado a tiempo. ¿Cuáles son entonces las estrategias de tratamiento cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes? Vamos a tener de dos tipos: estrategias de tipo quirúrgicas y estrategias de tipo rehabilitadoras. En las quirúrgicas vamos a tener que analizar bien el grado de fibroso que tenga este reborde anterosuperior, porque en caso de que ya sea un reborde muy móvil, muy desplazable, en el que impida colocar una prótesis removible, vamos a tener que pensar sí o sí en la eliminación de ese reborde fibrosado, a lo mejor también en un tipo de injerto. Hay que analizar también el grado de hipertrofia de las tuberosidades, de manera de que se está impidiendo el contar con un buen espacio intermaxilar para los acrílicos protésicos, vamos a tener que derivar sí o sí a cirugía para que rebajen esa tuberosidad y tener un espacio intermaxilar adecuado para nuestra rehabilitación. Por otro lado, las estrategias protésicas, ¿qué es lo que más se recomienda? A nivel de los dientes anteroinferiores remanentes, el poder realizar tratamientos endodónticos de manera de acortar la longitud de la corona clínica y dejar estos dientes remanentes manteniendo hueso, pero como protectores o sochapas radiculares. Como pueden ver ustedes en la fotografía de la derecha, vemos que los caninos se han endodonciado y por lo tanto se corta la corona, y con esto disminuimos inmediatamente el brazo de resistencia, ya que va a estar ejerciéndose sobre la prótesis total superior. Los mantenemos como protectores radiculares, o también puede ser, los vamos a ver en una de las clases más adelante, como muñones telescópicos, vale decir colocar una sobredentadura sobre este tipo de dientes remanentes, de manera de disminuir las fuerzas que se van a ejercer sobre esa prótesis superior. Como vemos en esta foto, lo que yo les comentaba, mantenerlos como sochapas radiculares o protectores radiculares, porque de esa manera también aseguramos mantener soporte óseo en la mandíbula, que como vimos es uno de los huesos, bien digo, que se va a reabsorber mucho más desfavorablemente que en el maxilar superior, si es que perdemos hueso alveolar. Por lo tanto, esta es una de las alternativas protésicas. También podemos hoy en día con odontología adhesiva mantener y cubrir con composite, con resina directa, y sobre esto va a ir la prótesis, que es lo que se denomina sobredentadura sobre dientes naturales. Y en ese momento pensamos en una aparatología protésica removible y arriba en también una prótesis completa de acrílico convencional. O sea, alternativas protésicas y rehabilitadoras existen. Por lo tanto, aquí tiene que ser muy acucioso la planificación de tratamiento para que no hagamos un tratamiento nuevo rehabilitador que siga generando daño o mantenga las condiciones desfavorables de ese tejido de soporte. Para concluir, entonces, podemos decir que el síndrome de hiperfunción anterior o combinado implica una serie de cambios que deben estar presentes para poder establecer su presencia. La calidad del diagnóstico, oportunidad y una adecuada planificación del tratamiento son cruciales para el manejo exitoso de este síndrome.
Los controles frecuentes y el seguimiento a largo plazo van a prevenir complicaciones irreversibles. Muchas gracias.